La TBC es una enfermedad muy interesante. La luz, por favor, la luz. Y es una enfermedad que es manejada por múltiples especialistas, internistas, infectólogos y neumólogos. La TBC es una enfermedad infecciosa que constituye actualmente una pandemia mundial. Se dice que en el mundo hay más tuberculosis como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad jamás. Muy bien, vamos, siguiente. ¿La TBC es una enfermedad más? No, es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a la tercera parte de la población mundial y que es responsable de la cuarta parte de muertes evitables en el mundo. En el mundo se mueren por tuberculosis cerca de 3 millones de personas. Se dice que en 5 años la TBC ha matado tanta gente como a la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente. Y la tuberculosis es causada por un bicho que es el bacilo de Koch. El bacilo de Koch es un bacilo que tiene todos mis respetos, porque mientras una pseudomona se trata con un antibiótico o con 2 antibióticos por 14 a 21 días, esta bacteria requiere 4 antibióticos por no menos de medio año para poder ser destruida. Este bacilo es un bacilo que está en la tierra desde antes del ser humano y se cree que este bacilo estuvo inicialmente en la tierra, hablamos del piso, que después evolucionó a los animales. Y cuando el humano comenzó a domesticar los animales, finalmente la bacteria, el bacilo, pasó al humano. Esta bacteria tiene una pared gruesa, rica en ácidos micólicos, esfingolípidos y glicoproteínas que le dan una especial resistencia a los antibióticos. Internamente tiene ácido nucleico, en especial una cadena de ADN circular llamada plásmido, que se ha visto le confiere los genes de resistencia a esta bacteria. Si esta bacteria tú la manejas mal, es probable que se vuelva resistente. Esta bacteria no genera toxinas, no genera elementos esporulados. Es por eso que no genera cuadro séptico. Es por eso que muchos estudiantes de medicina y médicos tienen la enfermedad y no se dan cuenta hasta el día que van a su casa, sangre. Y cuando van al hospital, su infiltrado pulmonar cavitado. ¿De acuerdo? Puede ser una enfermedad, en muchos casos, oligosintomática. Y como ustedes saben, fue descubierta por Roberto Koch a mediados del siglo XIX. Crece de manera muy lenta. El bacilo de Koch, para que se duplique, demora 18 horas. Mientras que un E. coli en 18 horas ya se multiplicó en 10 a la 9. Siguiente. La TBC es tan, o más diría yo, antigua que el ser humano. Miren, esta momia egipcia de hace más de 1000 años antes de Cristo tenía signos de tuberculosis vertebral. Y la tuberculosis no la trajeron los españoles, estuvo en el Perú desde épocas prehispánicas. Siguiente. Miren, por ejemplo, este niño, o la momia de este niño, es de la cultura Paracas, 700 años después de Cristo, pero mucho antes de que vinieran los españoles. En esta momia se encontró estigmas de mal de Koch en la columna vertebral. Y lo más increíble, rasparon el hueso, lo cultivaron y el bacilo de Koch creció. ¿Qué significa? Que este bacilo de Koch tiene la capacidad de enquistarse y estar vivo por muchos años. Se dice que en el organismo de una persona el bacilo de Koch puede sobrevivir 30 a 50 años. Siguiente. Bien lo decía Hipócrates, la tisis o tuberculosis es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. ¿De acuerdo? Siguiente. A la tisis se le llamaba también la peste blanca, porque el paciente adquiría ese color blanco terroso, con palidez, con baja de peso, con acentuación de las prominencias óseas y afinamiento o angulación de las facciones, lo que se llama la fase de Margarita Gautier, ¿no es cierto?, típica del tísico. Aquí vemos a un niño en la fase final de su vida con su madre,
por la TBC XDR. Aquí tenemos los antiguos sanatorios. En nuestro país estaba el sanatorio del Bravo Chico, porque estaba en el fondo del Bravo Chico, actualmente el Hospital Hipólito Unanue. El sanatorio de la Buena Muerte, actualmente la Iglesia y Clínica San Camilo en los barrios altos. Los sanatorios que estaban en Jauja, donde al paciente se le llevaba, se le daba dieta hiperproteica, bastante oxígeno, sol. De 10 tuberculosos se morían 5, 50% de mortandad. Y de los 5 que vivían, 3 con graves secuelas y 2 pasaban más o menos invictos. Eso era el manejo de la TB en la época preantibiótica. O si no, lo que hacían es introducir una aguja al tórax del paciente y meterle aire. El neumotórax terapéutico. Le colapsaban el pulmón para que el pulmón, el tejido pulmonar, entre en anaerobiosis y el bacilo de Koch muera porque requiere oxígeno para su metabolismo. ¿Me entienden o no? La época pre. O si no, le sacaban costillas al paciente para que el músculo pectoral comprima el pulmón enfermo y de esa manera el pulmón se colapsaba y por lo mismo el bacilo moría por falta de oxígeno. Miren aquí, ¿no? Lucha contra la tuberculosis. Este es un afiche de comienzos del siglo XX. Siguiente. Aspectos epidemiológicos. Siguiente. Se dice de que la tercera parte de la población mundial está infectada con TB. ¿Cuántos hay acá ahorita? Pongámosle 60. 20. Yo levanto la mano primero. Estamos infectados con TB. ¿Y cómo yo lo sé? Porque mi PPD es positivo, pero. Es decir, yo tengo el bacilo en mi cuerpo. Pero si en el futuro me da cáncer, SIDA, enfermedad renal, diabetes, cirrosis o leucemia o uso corticoides, ese bacilo que está en mis ganglios sale y me desarrolla en tuberculosis activa. ¿Me entienden o no? De los infectados se dice que hacen enfermedad más o menos 8 a 10 millones de personas al año, lo que da una incidencia de 8 y una prevalencia de 16 millones, de los cuales mueren 3. 95% de los pacientes con TBC están en países pobres como el nuestro. Siguiente. Miren, la tasa de tuberculosis, de incidencia de tuberculosis por 100.000 en las Américas. Perú está en este no muy honroso primer puesto o primer grupo, con tasas por encima de 85. La tasa actual está entre 102 a 106 por 100.000. Es una barbaridad si lo comparamos con Chile, que es de 24 por 100.000. ¿De acuerdo? ¿Y por qué si somos vecinos? Porque este es un problema socioeconómico-cultural. ¿De acuerdo? Yo todos los días, cuando vengo sin carro y vengo en la combi o en la cúster, me peleo con la gente para que abran las ventanillas, porque al peruano le gusta viajar en sauna, incluyendo en el verano. ¿De acuerdo? Y ahí pues el contagio se hace de manera masiva. Siguiente. La anterior. Miren, se dice que Brasil y Perú juntos tienen la mayor carga de tuberculosis de toda la región. Tercer lugar, Haití, el país más pobre de América. ¿De acuerdo? Entonces es un problema, ¿no? Siguiente. Y con respecto a TBC-BK positivo, ¿cuáles son los departamentos con mayor TBC? Los departamentos de Franja de Costa a la cabeza, Lima y Caitagna. Ahora también habrá que sombrear Tumbes, que ha aumentado el Lambayeque. Y también la franja de selva, de la selva Sutebe. ¿De acuerdo? Gran cantidad de tuberculosis en zona de selva. Siguiente. ¿Por qué? La verdad que ese fenómeno no queda claro. Algunos estudios le echan la culpa a la incidencia aumentada de HIV, porque recuerden que el riesgo de hacer TBC para un paciente HIV es muy alto. A propósito, ¿qué porcentaje tenemos los que no son HIV en hacer TBC en algún momento de su vida? El 10% en toda su vida. Si yo me contagié hoy día, ahorita, mi riesgo es 5% del día 0 hasta los 2 años. Y el resto, y el siguiente o restante 5% de los 2 años hasta el día de mi muerte, 10%.
En los HIV, el riesgo de hacer tuberculosis es 5 a 7% anual. En muchos casos, independientemente de utilizar carga o no. Y si está en fase SIDA, el riesgo aumenta hasta en un 60 a 70%. La principal causa de muerte y mortalidad de los HIV es la tuberculosis. Se dice que un paciente con tuberculosis BK positivo infecta 10 a 15 personas al año en promedio. 3/4 partes de los enfermos por TBC son jóvenes como ustedes. Mueren 2,5 a 3 millones, lo que equivale una vida cada 15 segundos. Y cada año la TBC se incrementa a pesar de la economía, el internet y la globalización. Siguiente. Llevamos de charla de tuberculosis 10 minutos. 10 minutos serían 40 cuartos de minuto, ¿no es cierto? 40 personas han muerto de TBC en lo que llevamos de charla en el mundo. Siguiente. Se dice que a nivel Perú la cantidad de pacientes con TBC es de promedio 35.000 al año. ¿De acuerdo? 35.000 al año. De los cuales 7 a 10% son cepas mutantes drogoresistentes. Si esta charla yo la hubiera hecho hace 10 años, hubiera hecho 3. Ahora estamos en 10. ¿De acuerdo? Está aumentando los MDR y XDR en el Perú. La tasa global actual es de 106. Siguiente. Miren, es cierto, estamos aumentando, es cierto, estamos controlando a los pacientes con TB, se están muriendo menos, se están enfermando menos por el impacto de la educación, porque hemos mejorado un poquito, pero todavía son tasas bastante elevadas las que tenemos. Siguiente, 142 enfermos cada día en el Perú, recuerden que 80% en Lima. Y en Lima, ¿qué distritos tienen más TBC? A la cabeza, San Juan del Lurigancho. Segundo lugar, La Victoria, El Agustino, Pomas, Chimpún, Callao como provincia. ¿De acuerdo? Tienen Villa María en Triunfo. Altas tasas de incidencia de tuberculosis. ¿En dónde está el foco más alto de tuberculosis del Perú? Aquí cito nomás, Cerro San Cosme. La tasa de incidencia en el Cerro San Cosme es 1000 por 100.000. La tasa de incidencia de tuberculosis en el Cerro San Cosme es comparable a la que encontramos en Somalia, un país del cuarto mundo. ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora, ¿quiénes ven más tuberculosis? Quieran o no, el Ministerio de Salud. Hablamos, 2 de mayo, Loaiza, Carrión, Cayetano Heredia, María Auxiliadora y toda la red y microred del MINSA. Ve casi el 80% de TBCs, que teóricamente la experiencia ahí de estas personas, de estos médicos, es mayor. Sin desmerecer al seguro, el seguro también ve más o menos cerca de un 20%. Otro grupito más chiquito, sanidades, INPE. Aquí ¿qué falta colocar? Práctica privada. Por suerte ya hay normatividad. Está prohibido por ley el manejo de la TBC de manera particular en tu casa. No me da roche que me vean mis amigos entrando a la posta en el programa de TV. Está prohibido que ahora el médico lo dé y le mande las pastillas a la casa al paciente, porque se ha visto que el paciente lo toma como le da la gana. ¿No ve que son 11 tabletas diarias? Lo toma el primer día, ¡blah! Al segundo día, mejor descanso. Al tercer día, mejor tomo la mitad, y la mitad en la noche. En la noche mejor no lo toma porque tiene fiesta. Y hace un problema de desorden que lo lleva a ser drogoresistente en el futuro. Siguiente. ¿Quiénes sufren más de tuberculosis? Vemos aquí que se lo disputan los adultos jóvenes con los jóvenes. La masa principal es gente de entre 15 a 49 años. Lastimosamente eso es cierto. Siguiente. Y se ha visto que a nivel de Lima Este incluye San Juan del Lurigancho, incluye El Agustino, incluye Atevitarte, ¿me entienden? Ya saben ustedes que San Juan del Lurigancho prácticamente es un departamento, ¿no? Es tremendo, tremendo. Por ahí también está por aquí está Chimpún, Callao, Lima Sur, Lima Norte. Siguiente, Lima Ciudad, que es la que estamos acá. Callao, mire, tiene una tasa también bastante elevada con Lima Este, ¿no?
Callao es un problema de salud, es un problema de seguridad, es una pena, pero el Callao tiene problemas muy graves de salud que manejar. Siguiente. Aparte recuerden que en el Callao también hay una tasa muy elevada de HIV, muy elevada de HIV. Bueno, ¿quiénes sufren más de TB? Los hombres que las mujeres, pero con el paso de los años, las chicas se están comenzando a equiparar a los hombres, porque ahora la mujer también trabaja, pues, y está expuesta a los factores de riesgo habituales. Siguiente. Algo importante, vemos en esta cohorte que la gran mayoría de pacientes mejora, cura con el tratamiento antituberculoso, sobre todo con esquema sensible, pero hay un porcentaje no despreciable de recaídas y sobre todo de abandonos aquí de verde. ¿Por qué la gente abandona? Porque si alguno de ustedes ha tomado una acitromicina y le ardió el estomaguito, a ver pues, prueben tomando 2 rifampicinas, 3 isoniacidas, 3 piracinamidas y 13 tambutoles de golpe. Y van a ver cómo ese estómago comienza a protestar y el paciente prefiere no tomar pastillas a soportar las molestias digestivas inducidas por el medicamento. ¿Qué decir de los esquemas MDR que incluyen ampolletas como la amicacina y la canamicina, que los pacientes dicen que arde como que estuvieran inyectando cera caliente en la nalga y que te lo deben aplicar todos los días por lo menos 2 a 3 meses y después 3 veces por semana por medio año? ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora, si estamos fundidos, no nos vamos a deprimir. Estamos medianamente fundidos. Los que están bien mal son la zona de la antigua Unión Soviética y la zona de Asia y el suroeste asiático. Estamos hablando de India, Tailandia, Camboya, Vietnam, Uzbekistán, Kazajistán, Ucrania. Ahí las tasas de TBC son altísimas, sobre todo las drogoresistentes, ¿no? Rusia, con todo lo potencia que fue, lastimosamente cuando cayó la cortina de hierro, se dieron cuenta que había una gran crisis económica y social, ¿no? Parece que ahora la quieren levantar un poquito, ¿no? Pero lastimosamente esta es la realidad. África, sobre todo la zona subsahariana, porque aquí hay ya saben ustedes, el HIV es un problema ahí de salud pública. Siguiente. Perú está en el 7º puesto en el mundo en incidencia de TBC multidrogo resistente y 4º en el número absoluto de esta TBC resistente. Siguiente. Miren, en las Américas, Perú, por aquí está Guatemala, ¿ya? Ecuador, tienen tasas de MDR por encima del 3%, ya les he dicho, 7 al 10%. Siguiente. Miren, ¿dónde se concentran los MDR? En la costa del Perú, ¿de acuerdo? En la costa del Perú. Cuando ustedes vayan al hospital a hacer su externado o internado, utilicen mascarilla, porque ya van a ver más adelante, está aumentando la incidencia de estudiantes de medicina con TBC. Siguiente. Miren, perfecto, ha disminuido la mortalidad, la incidencia, los pacientes con BK positivo está bajando, pero ¿qué está trepando? Los MDR. ¿Y por qué? Porque los estamos diagnosticando mejor, ya hay mejor acceso a las pruebas de sensibilidad. Siguiente. Bien, aquí vemos nosotros cómo la morbilidad está en caída, pero ¿qué está aumentando? Los casos de MDR y XDR. ¿Qué es MDR? Para el que no sabe, es aquella enfermedad causada por un bacilo de Koch resistente a isoniazida y rifampicina, que es el núcleo básico de primera línea. ¿Ok? ¿Y qué es un XDR? Es el que es resistente al núcleo básico de primera línea, isorifa, y de segunda línea, inyectable quinolona. ¿De acuerdo? El MDR se cura en un 45 a 60%. El XDR se cura en un 20 a 30%. De 10 XDR se van a morir 7 en pleno siglo actual. Siguiente. Miren, ¿dónde hay más MDR? Lima Este, Lurigancho, Juan Lurigancho, Lagustino, Atevitar. Lima Ciudad, La Victoria, San Luis, Lima Cercado. Siguiente. ¿Quiénes tienen riesgo de hacer MDR y XDR? Dentro de todos, trabajadores de salud. Y ustedes son trabajadores de salud
desde el momento que comienzan a llevar clínicas. ¿De acuerdo? Así que si les da TBC a alguno de ustedes, son MDR hasta demostrar lo contrario. No es que le voy a arrancar de frente esquema MDR, tranquilos. Le arranco esquema 1, esquema sensible, pero debo pedirle prueba de sensibilidad ya, porque puede ser MDR. Puede ser HIV, diabético, personas con RAFA, personas en cárcel, los abandonos. Recuerden que abandono es aquel que deja la medicación más de 30 días, los pacientes bacilíferos, los pacientes con esquemas inadecuados, etc. Siguiente. Pregunta, y eso siempre les pregunto, ¿las drogas para esquema MDR son mejores que para el esquema sensible? La respuesta es no, son más tóxicas y menos efectivas. Así que el esquema para TB sensible dura normalmente medio año, ¿sí o no? O puede durar un año en algunos casos. Pero para MDR, XDR, el tratamiento dura hasta 2 años, porque son drogas más tóxicas y menos efectivas. Siguiente. XDR, ¿qué dice la OMS? Basta un caso de XDR en un país para que el país sea declarado en emergencia sanitaria. ¿Han escuchado ustedes hablar que hay emergencia sanitaria actualmente en el Perú? ¿Por TV? ¿Han escuchado o no? No. Pero sí escucharon que había por chikungunya, ¿no? Han dicho, ¿no? Sí, han dicho que sí hay. Pero por TV, no. ¿Cuántos casos de XDR tenemos acumulados en los últimos 10 años? Cercanos a 400 casos. Y nadie dice nada. Doctor, ¿por qué? Porque lastimosamente que tú digas emergencia sanitaria en el Perú por TBC-XDR, los turistas al toque se regresan. Y eso generaría un problema económico serio. ¿Me entienden o no? Por el problema social y el impacto que tendría. Siguiente. Ya se hemos dicho, siguiente. Aquí está, la OMS, un solo caso, emergencia en el Perú. Siguiente. Miren este cuadro, XDR 2005. Miren los puntos rojos. Siguiente. 2006. Siguiente. 2007. Siguiente. 2008. ¿Dónde se está concentrando? ¿Qué vemos? San Juan del Lurigancho, Ate, Santa Anita, El Agustino, La Victoria, Risma, San Martín, Callao, Comas, el núcleo de los XDR. Doctor, yo vivo en Surco, Piña, también ha habido. La Molina, ya, la Molina se salvó. ¿De acuerdo? Siguiente. Bien. El problema está que los tratamientos para MDR y XDR son muy largos y muchas veces se deben complementar con cirugía. Estamos regresando al tratamiento preantibiótico, a la amputación pulmonar para curar a los pacientes. Siguiente. Se ve chiquito, pero miren, XDR acumulados, me quedé corto, aunque esta corte es de casi 15 años, 557 XDR. Y subiendo, y subiendo. El 99 fue 1, el 2013 fue 77 XDR, y subiendo. Y han aparecido lo nuevo, los TDR. ¿Qué son los TDR? Los totalmente resistentes. Son tan resistentes que no hay drogas suficientes para formar un esquema que los cure. Y yo conozco personalmente como a 5 de ellos. Uno de ellos es cobrador de combi. El otro vende por ahí, creo que cositas, adornitos por Megaplaza, otro por Plaza San Miguel. Tienen que ganarse la vida. Y son BK3 cruces. ¿No? Caserita, cómprame pues. Le compras y te llevas el recuerdo. Siguiente. Personal de salud, según cifras del MINSA, miren, 170 casos de TBC el último año. De ellos, 67 fueron MDR. Siguiente. Miren, se ha visto que se contagian principalmente de tuberculosis los estudiantes, médicos, enfermeras o técnicos que trabajan en Lima Ciudad. Con pena incluye el hospital donde yo trabajo, que es parte de Lima Ciudad, ¿no es cierto? Loaiza.
aunque yo no sé exactamente la estadística, pero ustedes saben cómo es cada emergencia, cómo es cada el hacinamiento que hay, ¿no es cierto? Sobre todo si no utilizas protección respiratoria. Siguiente. ¿Quiénes se enferman más? Tenemos con 24%, por aquí está técnicos de enfermería, por aquí están los que son los, este de acá rojito es enfermera, médico, técnico, enfermera, médico, y por ahí busquemos estudiante, ahí está, 4%, está presente, ¿de acuerdo? Estudiante de medicina. Siguiente. Y miren cómo la curva de TBC en personal de salud ha estado en subida, aunque el 2011 un poquito se quiso frenar, pero otra vez está volviendo a subir. Por eso, muchachos, utilicen mascarilla, no se la quiten para nada. No, doctor, yo estoy rotando por cardio o por reumato. ¿Y quién te dice que ese cardiópata no tiene TB? ¿Y quién te dice que esa lúpica no tiene TB? ¿De acuerdo? Siguiente. Y lo más curioso, de los médicos que se han enfermado, la minoría son neumólogos, porque nosotros sabemos con qué trabajamos, pero la mayoría son internistas, cirujanos, anestesiólogos, traumatólogos, ginecobstetras, ¿me entienden? Hemos tenido pediatras también. Y miren cómo va aumentando la proporción de MDR dentro de estas personas. Siguiente, vamos con un poquito de fisiopato. ¿Cómo se transmite la TBC? Principalmente por vía aérea, ya sea hablando, cantando, riendo, estornudando, ¿no? A veces estás en el carro, tomas la 45 para irte a Callao, o tomas la Custer que te lleva a la ciudad, y en eso sube un pata, ¿no? Recién he salido de Sarita Colonia, no, estoy mal de los pulmones, y por favor colabórenme, ¿no? Y todo hace show, y las ventanas cerradas, y te contagias, ¿no? Siguiente. También hay formas más raras, como son las formas cutáneo-mucosas, la vía transplacentaria, la vía sexual, eso es más rara. La vía digestiva no era en sí TBC, ¿no? Era micobacteriosis por Mycobacterium bovis. Eso se radicalizó con la pasteurización de los lácteos, ¿no? Siguiente. Cuando el paciente tose, estornuda, canta, silba, ya, bota microgotitas, se llama el fluge. El fluge mide de entre 5 a 10 micras y cada gota de fluge puede contener hasta 2000 bacilos viables. Teóricamente yo con una gota pudiera enfermarme, aunque en la práctica eso es raro, porque la gran mayoría de gotas se quedan en la garganta o son atrapadas por el moco respiratorio. Y las que logran finalmente llegar al alveolo mayormente son neutralizadas por los macrófagos alveolares. ¿Me hago entender? Pero si es que mi inóculo es grande, el macrófago, por más que luche, no lo va a conseguir. Siguiente. A propósito, el hombre es el principal reservorio, yo diría el único reservorio. El bacilo llega al pulmón y se establece una respuesta granulomatosa entre 4 a 6 semanas. Doctor, ayer me estornudó un paciente con TB. Me he tomado mi placa hoy y está normal. Estoy aliviada. ¿Y quién te ha dicho que no te has contagiado? Debe pasar mínimo 4, 6, hasta 8 semanas para que haya una repercusión radiológica. Siguiente. Aspiro los bacilos de Koch. Siguiente. El bacilo de Koch, una vez que ingresa a la persona se transforma en huésped. Siguiente. Una vez que es huésped, dependerá de mis defensas para que se forme el foco primario, también llamado el foco de Gong, y por vía de mis macrófagos y mis células de Langerhans, ese foco se limite y los bacilos de Koch sean llevados hacia sus cárceles, es decir, a los ganglios ciliares, y quedarse ahí por muchos años. Eso ocurre en la mayoría de casos. Pero si estoy inmunodeprimido, el foco primario evoluciona y termina siendo una tuberculosis primaria o primoinfección. ¿De acuerdo? El ejemplo típico, el paciente con diabetes o VIH. ¿Se han preguntado el por qué los pacientes con TBC y VIH hacen tuberculosis en las bases y no en las ápices? Porque mayormente ocurren en las ápices porque hay más oxígeno, ¿sí o no?
Pero ¿por qué los HIV diabéticos lo hacen en las bases? Por algo muy sencillo, muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos no tienen defensas suficientes para hacer que los bacilos sean llevados hacia los ganglios, sino el foco primario, que es en la base, rápidamente hace TBC primaria en la base, evoluciona a infiltrado. ¿Me entienden o no? Siguiente. Retrocede unita, rapidito. Retrocede. ¿Qué pasa si soy piña y el foco de Gón erosiona un vaso sanguíneo? Los bacilos pasan hacia otros órganos y se pueden ir a cerebro, trompas de falopio, epidídimo, hueso, lo que se llama TBC extrapulmonar. Siguiente. Cuando entra el bacilo de Koch al alvéolo, la primera célula en hacerle frente no son los macrófagos, son los neutrófilos que se quieren meter. Los macrófagos también ayudan, pero los neutrófilos intentan bloquear el accionar del bacilo. Pero el neutrófilo es muy débil y rápidamente su defensa es arrasada. El macrófago adopta ya una actitud preponderante. Siguiente. El macrófago alveolar comienza a situarse entonces como la principal célula de defensa contra la TB. Si les preguntan en el examen, si es que le preguntan, no sé yo, la principal célula inmunológica del aparato respiratorio contra la TBC es el macrófago alveolar. No se olviden. Y el macrófago genera citoquinas que estimulan a que vengan más macrófagos o por ahí más polimorfos y ayuden en la cascada inflamatoria contra la TBC. Siguiente. Vienen más y más macrófagos, los cuales amplifican la respuesta inmunológica con liberación de citoquinas y liberación de sustancias reactivas del oxígeno, los famosos free radicals, intentando destruir el bacilo. Siguiente. Recuerden ustedes que el macrófago alveolar es inmunidad innata, ¿de acuerdo? Inespecífica, pero es el punto limítrofe entre lo innato y lo adquirido. El macrófago alveolar coge a los bacilos, si no los destruye, los procesa y los presenta a los linfocitos T sobre todo, bajo un complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 2, es decir, el macrófago se transforma en una ACP, en una célula presentadora de antígenos profesional. ¿Me entienden o no? A partir de ahí comienza la inmunidad específica contra la TBC. Siguiente. ¿A qué elementos linfocitarios se le presenta los antígenos por el macrófago? A los CD4 y los CD8. CD4, es decir, los T4, ¿no es cierto? Los cuales pueden ser TH1, TH2. El TH1 estimula la respuesta, el TH2 modula o inhibe la respuesta. Y los CD4 actúan o activan al subtipo TC1, los cuales generan apoptosis del macrófago. Doctor, ¿qué gana el macrófago suicidándose? Se ha visto que la mejor manera para que el bacilo de Koch sea destruido es con la apoptosis del macrófago. El macrófago se destruye y todos los bacilos que están adentro son finalmente también lisados. Siguiente. Miren, el macrófago se activa y cuando el macrófago se activa, ¿en qué se transforma? Siguiente. Se transforma en células gigantes tipo Langham o multinucleadas y se van aglomerando más y más macrófagos. Siguiente. Aquí están células gigantes tipo Langham o Langham. Si yo en una biopsia de lo que sea encuentro en la histopatología células tipo Langham, eso de ahí se llama reacción tuberculoide y eso me dice que el causante es la TBC. ¿De acuerdo? También pueden haber cambios de los macrófagos así alargados, que son las células epitelioides. Siguiente. ¿Y qué se va formando? Se va formando el granuloma tuberculoso. Sigue, por favor. Y al final, en el centro del granuloma, comienza a haber apoptosis de macrófagos. ¿Y eso qué genera? Casium. Por lo tanto, tenemos la reacción granulomatosa tuberculoide caseificante. Conclusión, TBC. ¿Me entienden o no? TBC. Siguiente. Por ejemplo, aquí tengo la necropsia de un paciente con TBC multisistémica con coinfección VIH. Y aquí que observamos en esta necropsia, miren la forma de los intestinos
¿no? Lo que se ve pues en las estas radiografías varitadas como apilación de ponedas, ¿no? Y aquí se ven los famosos granos de mijo, ¿no? Es decir, los granulomas tuberculosos a nivel de los mesenterios y los mesos intestinales, ¿no? Es una TBC enteroperitoneal. Siguiente. Cada grano de mijo, entre comillas, es un granuloma tuberculoide calcificado, con calcio. ¿Y qué pasa cuando ocurre en el pulmón? Cuando ocurre en el pulmón, el calcio se comunica con la vía aérea y el paciente, cuando el paciente te dice, doctor, estoy botando el pulmón con mi flema por pedacitos, es cierto, está botando el pulmón necrosado y se va generando, ¿qué cosa? Siguiente, se genera la caverna tuberculosa. La caverna tuberculosa no es una cavidad redondita, no, tiene múltiples tabiques. Y aquí crece la población basilar de crecimiento rápido, causante de las reactivaciones y resistencias. Siguiente. Doctor, estoy bien nutrido, perfecto, pero me he infectado. El bacilo se va a mis ganglios y se queda en mis ganglios muchos años. Algo interesante, el bacilo, los ganglios, cambia su metabolismo y se vuelve microaerófilo y puede estar muchos años. Siguiente. ¿Y qué pasa? Aquí está, miren, los bacilos que están en mis ganglios. Si yo hago una biopsia a mis ganglios iliares, voy a encontrar respuesta granulomatosa tuberculoide. Siguiente. ¿Qué pasa si me da sida, cáncer, diabetes, nefropatía, hepatopatía, soy corticoideo por lupus o por lo que sea? El bacilo regresa al pulmón por vía broncógena, linfática o hematógena y se establece la tuberculosis secundaria o de reactivación. ¿De acuerdo? Siguiente. Me ha dado TBC y estoy en Francia. Pucha madre, ¿cómo me va a dar TBC en Francia? Si es primer mundo. Recuerda que esta TBC es Made in Perú y viene de cuando te contagiaste cuando eras estudiante. El foco de Gón, siguiente. Cuando el foco de Gón se acompaña de ganglios ciliares se llama el complejo de Gón o complejo de Ranke. Siguiente. Y finalmente aquí tenemos las formas úlcero-cavitarias. Siguiente. De seguro que ustedes han ido a los hospitales y han conocido las famosas eminencias, que hasta ahora hay maestros de gran trayectoria. Muchos maestros que ya están base 7 para arriba, nunca han utilizado mascarilla y nunca se han contagiado de TB y han visto muchos pacientes con TBC. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Estaban bien alimentados? ¿La alimentación en el pasado era otra? ¿Todo tiempo pasado fue mejor? No. Probablemente estas personas, estos docentes, tengan una expresión alta de interferón gamma o de factor de necrosis tumoral alfa, ya sea en la citoquina en per se o en su receptor. Probablemente tengan una mayor expresión de estas citoquinas. Hay gente que rota, pongámosle, 15 días en el 2 de mayo en el Loaiza y sale picada y hace TBC. Y no puede rotar en ningún hospital porque le da TBC. Y están desnutridos, ¿ah? El problema ¿cuál es? Que expresan de manera ineficiente estas citoquinas, interferón o factor de necrosis, o sus receptores no trabajan bien. Se llama la susceptibilidad genética a la TB. Hay gente que piña, nació para tener TB varias veces. ¿De acuerdo? Siguiente. Las poblaciones bacilares. Existen la población de crecimiento rápido en las cavernas. La de crecimiento rápido también se llama continuo. La de crecimiento lento que está en el tejido pericaseoso. La de la esporádico que está en el calcium intracelular. Y hay una que se llama el durmiente, que está en los ganglios. Siguiente. Ya falta poquito. Sigue. Miren, todo paciente con tuberculosis que tenga cavernas y que tenga frotis positivo es potencialmente muy bacilífero y va a contagiar. Y los que tienen cavernas o son muy bacilíferos tienen más riesgo a hacer MDR. ¿Por qué? Porque se dice que un mutante MDR aparece cada 10 a la 9 o 10 a la 12 bacilos. Así que mucho cuidado cuando hay lesiones tuberculosas cavitadas. Siguiente. Aspecto clínico. Siguiente, vamos.
Bueno, ¿quién no sabe que el paciente con TBC tiene síntomas constitucionales y respiratorios? Tos, flema, dolor torácico, hemoptisis, puede haber insuficiencia respiratoria, puede haber disfonía. ¿Cuál es la TBC más infectante de todas? La laringia, es la más infectante. Segundo lugar, la pulmonar. Y después, muy atrás, las extrapulmonares que mayormente no contagian. Puede haber malestar general, debilidad, fiebre, sudoración, anorexia, baja de peso. Siguiente. ¿Cómo diagnostico tuberculosis? Puedo hacer una pruebita, el famoso PPD o tuberculina o reacción de Mantoux. Esto es colocar un antígeno que es el derivado proteico purificado, que es una especie de, para que me entiendan, un antígeno proteáceo de una micobacteria semejante al complejo Mycobacterium TB. Se coloca de manera intradérmica y se lee la formación de la roncha 3 días después. Si la roncha crece más de 10 milímetros, es PPD positivo en adultos. Si crece más de 5 en HIV o en niños, se considera positivo. Si yo tengo PPD positivo, estoy con infección tuberculosa. Una cosa es infección, otra cosa es enfermedad. ¿Me entienden? Si me toman una placa y tengo un infiltrado o una cavidad, estoy con enfermedad tuberculosa. Si me toman la placa y la placa está normal, solo me quedé como infectado. ¿Me entienden o no? Al infectado también se le llama TBC latente. Y si la TBC latente se encuentra en personas menores de 19 años, se recomienda dar quimioprofilaxis con isoniazida. Pero si es un adulto de 19 años para arriba, no se recomienda dar isoniazida, solamente que se cuide. A menos que tenga SIDA, tenga cáncer, use corticoides, use citostáticos, tenga enfermedad renal, hepatopatía o neumoconiosis. Ahí sí le damos isoniazida como quimioprofilaxis. Bueno, enfermedad tuberculosa, evalúo factor de riesgo, la clínica, el examen físico, los imágenes, rayos X, las tomografías, etcétera. ¿Y cuál es el que me da el diagnóstico? El diagnóstico de la TBC es microbiológico como primera. Y en algunos casos anatomopatológico, sobre todo en las formas extrapulmonares. No esperen encontrar BK positivo en tejido pleural, en tejido, por ejemplo, de un acceso frío de psoas o de una TBC ósea, en un mal de POC. Es raro que haya BK positivo en tejidos. Sí es frecuente en secreciones, sobre todo esputo. Y procedimientos invasivos que vamos a ver. Siguiente. Me salió BK positivo, una cruz. Pregunta, ¿tuberculosis al 100%? No. Tuberculosis al 99%. ¿Por qué? Porque un 1% puede ser un falso positivo. ¿Quiénes te dan también BK positivo? Recuerden que BK positivo es presencia de bacilos en la coloración de Sid-Nielsen, que colorea al bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí o no? Bien. ¿Quién colorea también con Sid-Nielsen? Las micobacterias atípicas, que son más de 200. Scrofularium, Chelonae, Ion, Intracelulares, Cansani, Bovis, ¿de acuerdo? Fecalis, etc. Pero también una bacteria que se llama la nocardia, también te da BK falsamente positivo. Doctor, ¿qué hago? Si me sale BK positivo, entonces no le doy tratamiento. No, dale, pero pídele cultivo. Y el cultivo te podrá decir exactamente si es bacilo de Koch o es otra bacteria. ¿De acuerdo? Lo malo es que los cultivos demoran mucho. Doctor, yo estoy feliz. ¿Por qué? Mi hermano ha tenido TB y está curando. Ah, qué bueno. Oye, ¿pero te cuidaste? No, doctor. Si mi hermano es BK negativo, no contagia. Eso es falso. Para que te dé BK positivo en el esputo, mínimo 4.000 a 5.000 bacilos por mililitro. Si tu hermano tenía 3.000, teóricamente es BK negativo, pero sí contagia. Así que los BK negativos pueden contagiar, mucho cuidado. Lógico que en menor cuantía. Y si es BK 3 cruces, mucho, ese contagia peor. Siguiente. Aquí vemos cantidad de bacilos. ¿Cuánto me queda? Ya, me queda, dame 5 minutos. El problema es que el tema es grande.
Aquí vemos BK 3 cruces. Siguiente. Cuando decimos que el BK es 2 3 cruces, cuando hay más cantidad de bacilos por campo estudiado. Siguiente. Cultivo logo Sten-Jensen. Es el gol estándar. ¿Cuántos bacilos requiero para que salga positivo? Solo 10 bacilos. ¿Cuánto tiempo demora? 30 a 45 días ese problema. Siguiente. ¿Qué hago, doctor? Yo quiero saber si tengo TBC. Pido cultivos modificados que te dan los resultados en mucho menos tiempo. Por ejemplo, el Wildenbrook, el logo Sten-Jensen modificado. Siguiente. O si no, pido el BATEP. O si no, estudio con pruebas biomoleculares que me salen en 2 días. ¿De acuerdo? Y hay pruebas, ¿ah? Si tengo TBC, dejo el esputo y en 2 días me sale qué tipo de TBC tiene. Vamos, siguiente, porque me dicen que ya estamos con la hora. MOX. Es una prueba creada en el Perú. La hizo Cayetano Heredia. ¿De acuerdo? Con los ingleses. Y es una prueba mundialmente aceptada. Es una prueba en donde se obtiene el esputo, se centrifuga, se concentra y después se observa en un microscopio el convencional pero invertido, en un medio líquido, la presencia de estos grupos que son los bacilos. Y este MOX te permite saber si es positivo para el bacilo y algo más, puedes aplicarle a la muestra isoniazida o rifampicina. Y si tú ves que con isoniazida sigue habiendo bacilos, es que es resistente a la isoniazida. Y si tú ves que hay bacilos con rifampicina, es que es resistente a la rifampicina. ¿Me entienden o no? Se procesa en 7 días. Siguiente, rápido. El GRIES es otra prueba que utiliza efecto colorimétrico. Siguiente. Kinotei. Ahora están de boga las pruebas biomoleculares que salen de un día para otro y te permite hallar incluso si eres paciente con tuberculosis, en algunos casos de BK positivo y el gen en BK negativo. Siguiente. Avanza, por favor, avanza. Vamos a avanzar un poquito. Diagnóstico imagenológico, el infiltrado áptico subclavicular característico, ¿no? Siguiente. Si tengo TBC pleural, diagnóstico, biopsia de pleura. Siguiente. La toracogentesis me ayuda. Puedo tener heladas citoquímicos, sugestivas. Pero recuerden que HADA positivo también ocurre en empiema bacteriano. Así que el HADA me ayuda, pero no es gol estándar. Gol estándar es biopsia de pleura. Siguiente, vamos. Siguiente. PPD, ya hablé. Siguiente. Ahí está. Si yo tengo PPD en 10 y mi amigo tiene PPD en 30, ¿él está peor que yo? No. El PPD no tiene nada que ver la reacción con la intensidad de infección. Es una cuestión inmunológica. Siguiente. Siguiente. La BCG se coloca en el hombrito derecho, en los recién nacidos. Se dice que protege contra formas extrapulmonares de TB, pero su protección varía de 0 a 80% según estudios. En el Perú se sigue utilizando porque el Perú es una zona de alta incidencia. Siguiente, vamos. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué ven acá? TB miliar, la forma de TBC pulmonar más grave que existe. Y en la TBC miliar, al paciente se le debe dar corticoides. ¿En qué casos de TBC se debe dar corticoides? TB miliar, TB pericárdica, TBC neurológica, TBC ósea, porque de esa manera prevenimos secuelas a futuro. Siguiente. Vamos a lo nuestro, vamos, terapéutica. Paradigma, tratamiento prolongado con múltiples drogas. Siguiente. ¿Qué drogas hay para TBC? Todas estas. Se creían que solamente había ISO, rifetamotolipira, están equivocados. Miren todo el universo de drogas que hay para el manejo de TB. Las de amarillo, TB sensible. Las de verde, TBC, MDR y XDR. Y las últimas, meropenem, imipenem, linezolid. Tioridazida no es un antibiótico, es un antipsicótico con actividad antimicobacteriana. Se usa para XDR. Siguiente. Bien, ¿cuál es la mejor droga de todas? Rifampicina. Es la mejor droga de todas. ¿Quién le sigue? Isoniazida. ¿De acuerdo? Siguiente. Bien, esto es la farmacología. Siguiente, por favor. Y para acabar, los esquemas. ¿Cuántos esquemas para TBC existen? Primario o mal llamado 1. Siguiente. Primario o 1 se le da a todo paciente con TBC pulmonar o extrapulmonar, a excepción de que sea neurológica u ósea y a excepción de que sea VIH positivo.
tratamiento dura 6 meses. ¿De acuerdo? Siguiente. En niños, ¿qué ha variado? Que en niños puede usar etambutol, no hay problema. Ya no se usa estreptomicina en niños. Y el uso de etambutol antes se prohibía por el problema oftálmico o de neuritis óptica. Ahora ya no se utiliza. Siguiente. Esquema para TBC neurológica u ósea. El esquema dura 1 año. Primera fase 2 meses. Segunda fase 10 meses. Esquema para TBC y VIH. El esquema dura 9 meses. 2 meses diario con 4 drogas y 7 meses diario con isorrifa. Siguiente. Los MDR, el esquema que se da para MDR puede ser estandarizados, empíricos o individualizados. Siguiente. XDR, el XDR, como les he dicho, cura solamente en 30% y son esquemas individualizados con hasta 7 drogas por más de 2 años y se complementa con cirugía de amputación pulmonar. Siguiente. Al futuro se debería el paciente saber qué es TBC MDR en menos de 1 semana. Actualmente, para saber si eres MDR o XDR, pasa en promedio 6 meses. Y cuando el paciente se entera, ya está con San Pedro. Siguiente. Miren cómo son las drogas que se utilizan y cómo se van escogiendo desde primera línea hasta las más raras. Siguiente. Bien. Tratamiento de los MDR debe tener siempre un núcleo de segunda línea, inyectable quinolona. Si es posible rescatar primera línea, se rescata. El esquema estandarizado es un esquema que se le da a aquel que se sospecha de que es MDR, pero no tenemos prueba de sensibilidad. Y ese esquema tiene las siguientes drogas: amikacina o cana, levo, etambutol, tira, ciclo y etio. El paciente toma 15 pastillas y una ampolla por espacio de 2 años. Siguiente. Los pacientes XDR utilizan drogas del 5º grupo o drogas como meropenem, imipenem, linezolid. Linezoliga, ¿cuánto cuesta cada tableta? 400 soles diarios y lo debe utilizar por 2 años. ¿Cuánto cuesta el esquema 1? 500 soles. ¿Cuánto cuesta el esquema XDR? $50.000. Siguiente, vamos. Siguiente. Siguiente, quiero que vean esto. Siguiente. Fotos que me dio el doctor Somocurcio, que es cirujano del Hipólito, seguro que lo van a ver en cirugía en algún momento. Él es el que tiene la mejor cohorte de TBC operada de Latinoamérica. Miren, paciente con TBC XDR, miren cómo aparece el pulmón con TBC. Siguiente. Miren el tuberculoma. ¿Ustedes creen que eso va a curar? Siguiente. Un pulmón afuera por TBC XDR. Siguiente. Y finalmente el paciente queda secuelado. Siguiente. Bueno, siguiente, ya para acabar, el tema es muy amplio, ¿no? Yo este módulo lo desarrollo en 1 mes, tengo que hacerlo en un poco de tiempo. Siguiente, solamente para que vean la prevención que se debe tener. Siguiente, no, ¿ustedes creen que retrocede, que esta mascarita protege? Y mira cómo se la ha colocado el colega. No, protege su boca, pues no su nariz, ¿no? Siguiente. Miren la cantidad de flujo que bota el paciente cuando está estornudando. Siguiente. Esta mascarita no hace ni cosquillas. Esta sí, esta no. Las que viene, sí. La N95, úsenla por favor. Úsenla. No se pueden llevar un mal recuerdo. Siguiente. Protector ocular sobre todo, si es que hay con otras secreciones. Siguiente. Bioseguridad. Siguiente. Tanto a nivel laboratorial como en sala de hospitalización. Este es la sala de TBC del Hospital Naval, donde trabajé 5 años. Miren, con aislamiento triple. Siguiente. Con cuartos individuales. Siguiente. Con cámara de video. Siguiente. Esto era la sala de comunes de K negativos, sala de BK positivos. Siguiente. Y tú monitorizabas todo lo que hacías. Veías todo lo que hacías, hasta sus travesuras. Podías verlas. Siguiente. Y este es el 2 de mayo. Los que no la conocen, visítenla. Ya no es esa sala antigua de antes. Sala acondicionada, iluminada. Esta es la sala de BK negativos. Siguiente. BK negativo. Siguiente. BK negativo. Y todos con mascarilla. ¿Lo ven o no? Todos con mascarilla. Sistema de presión negativa. Aquí está quienes hablan con 20 kilos menos. Este paciente no tenía TBC. Tenía influenza por AH1N1. ¿De acuerdo?
tuvimos la epidemia del año 2012-13 y ahí los teníamos, ¿no? Siguiente. Todo procedimiento con su mascarita de todas maneras. Bueno, lo voy a tener que dejar ahí. Les había traído imágenes, pero el tiempo no gana, ya será motivo para otro. Miren las diferentes formas de TBC que hay. Todas son fotos Made in 2 de mayo, con todas las formas que hay. Y lo que deben saber, ¿cuándo es el Día Mundial de Lucha contra TBC? Porque ya lo leyeron, ¿no? 24 de marzo. No olvidarse eso, por favor. Siguiente. Les agradezco su paciencia. Hemos tratado de hacer un resumen de lo que es TBC. Espero que les haya servido y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.